Algunos momentos te cambian para siempre. Quema en tu memoria, arrastrándote en tus pensamientos cuando menos los esperas. Ellos hacerte cuestionar todo lo que eres, lo que sabes, lo que pensabas que era verdad. Esa noche tormentosa no fue solo el viento que rompió el silencio, no fue solo la lluvia lo que empapó el calles o el trueno que sacudió el paredes, lo que vi, lo que hizo mi vecino. Todavía me da escalofríos hasta la médula. La lluvia ha estado cayendo todo el día lento y constante a primero, pero al caer la noche se volvió violento. El viento se mantuvo a través de los árboles, traqueteando las ventanas. El tipo de tormenta que hace el mundo se siente más pequeño, más oscuro, como algo está esperando. En las sombras él se apagó la luz, todo se oscureció silencio, excepto por la tormenta furiosa afuera. Entonces, un ligero parpadeo, débil luz de velas al otro lado de la calle Ethan's casa. No sé por qué caminé a la ventana, tal vez fue curiosidad, tal vez instinto, pero cuando miré, vi algo que no estaba destinado a ver, dos sombras moviéndose demasiado cerca. Entonces una de ellos salió a la luz que no era a su esposa. Se me cayó el estómago al respirar, atrapó a Ethan, mi vecino, el que saludaba cada mañana al que siempre le pregunté por mi día, a aquel cuya esposa estaba fuera de la ciudad, no estaba solo, y la forma en que él la miró, la forma en que ella se veía a él. Yo sabía en la forma en que sus manos se movió, en la forma en que ella se inclinó hacia él, en la forma en que se pararon en ese resplandor completamente inconsciente de que alguien estaba mirando. Debería haber mirado hacia otro lado. Debería haberme alejado, pero no lo hice, porque en ese momento algo dentro cambié. No solo estaba viendo una traición, lo estaba sintiendo no con ira, no con disgusto en reconocimiento. Y eso es cuando me di cuenta de que esta tormenta no era solo afuera, también estaba dentro de mí. Si lo hubiera hecho, sabía lo que estaba sucediendo. A solo unos metros tal vez podría haberlo detenido, pero algunas verdades solo se revelan cuando es demasiado tarde, y esto fue solo el comenzando si amas las historias de la vida real que descubren lo impactante, lo oculto y lo impensable. Suscríbete ahora que no lo harás. Cree lo que sucedió después el primero. La vez que vi a Ethan, él estaba parado en su mangas de entrada, enrolladas trabajando en su coche. El sol se ponía echando un resplandor naranja sobre todo lo que acababa de tener. Vuelve de la tienda luchando con bolsas de supermercado, mientras mi esposo apenas levantó la vista de su teléfono que Ethan tenía, notó que corría, sonrió. Tomó una bolsa de mis manos. Déjame ayudarte con eso. Recuerdo lo fácil que se sentía su presencia, como si él realmente me viera como si yo no lo fuera. Solo otra parte del paisaje el marido apenas levantó la vista del sofá cuando entré. Eso fue hace un año. Desde entonces he notado las cosas de la manera, Ethan siempre se demora solo un segundo más tiempo, cuando nos encontramos el uno con el otro fuera de la forma en que sus ojos buscan los míos, cuando se ríe de algo, le digo de la forma en que parece saber cuándo necesito un poca amabilidad, cuando necesito a alguien a quien pregunta ¿cómo estás? Y realmente lo dices en serio. Y también he notado algo en mí mismo. Cómo mi corazón late un poco más rápido cuando lo veo, cómo me paro en la ventana, solo un poco más mirando su casa. Me pregunto qué está haciendo cuando su esposa está lejos. Ella viaja mucho trabajo. Ella dice, ido por semanas a la vez, mi esposo está siempre en casa, pero de alguna manera él nunca está realmente aquí. Solíamos ser diferentes. Hubo conversaciones nocturnas, manos cepillándose en la cocina, suave, risas entre nosotros. Ahora es silencio. Ahora son mesas vacías y la mitad. Conversaciones terminadas, interrumpidas por el resplandor de la pantalla de un teléfono, me digo a mí mismo, es normal que el matrimonio pase por fases. La gente se siente cómoda, pero cómoda,
Comienza a sentirse invisible y invisible. Comienza a sentirse insoportable. ¡Qué noche! Mientras me paraba junto a la ventana mirando Ethan, algo dentro de mí retorció el manera en que la tocó lenta, intencionalmente la forma en que sus manos se demoraron, la forma en que su cuerpo curvado en su camino, su mundo existía solo entre ellos. Exhalé presionando mis dedos contra el cristal. No fueron celos, no exactamente lo fueron, algo más profundo, algo que se encrespó en mi estómago, y susurré cuándo era la última vez que alguien te miró, como que parpadeé, retrocediendo mi aliento, inestable. Mi propia casa se sentía fría, demasiado grande, demasiado callado. Me volví, mi marido estaba quieto, dormido de espaldas a mí. Un bulto se levantó en mi garganta. Todavía podía oír la lluvia golpeando afuera, pero dentro de la tormenta ya había empezado a llover fuerte contra las ventanas, más fuerte. Ahora el viento aullando a través de los árboles. El trueno rodó en la distancia más cerca. Cada vez que sacudía las paredes, podía sentir el cambio de aire pesado, con algo más que solo la tormenta, y luego la oscuridad. Zumbido de la nevera, el tenue resplandor de la luz del pasillo. Todo se fue en un instante en que la casa se quedó en silencio, excepto por el ritmo constante de la tormenta. Afuera. Y se quedó allí por un momento palpitando el corazón. Mi reflejo apenas visible en el ventana que giré, buscando a tientas mi teléfono para una linterna. Cualquier cosa para atravesar la oscuridad. Y luego un golpe agudo. Urgente, mi aliento enganchado. Dudé otro golpe, caminé lentamente hacia el dedos de la puerta, apretando alrededor de la perilla antes de abrirlo. Ethan se empapó para el hueso de su camisa, aferrado a su piel, la lluvia goteando de su cabello. La respiración era inestable, el pecho se elevaba y cayendo como si hubiera corrido a través de la tormenta para llegar aquí. Un tren bajó a mi patio. Dijo que la voz baja casi sin aliento. Tomó fuera parte de la valla. Pau, está fuera y... Ay, no quería sentarse en la oscuridad, solo la esposa no estaba en casa, por supuesto, ella no estaba yo. Tragado duro haciéndose a un lado, entra él. Dudó solo por un segundo y luego dio un paso sobre el umbral, sacudiendo la lluvia. Cerré la puerta detrás de él, sellándonos en la quietud, en algo que ninguno de los dos nosotros podríamos nombrar. La única luz provenía de las pocas velas. Había encendido en la sala de estar, su resplandor parpadeando contra las paredes. El aire entre nosotros se sentía diferente, ahora más grueso. Acusado de algo no dicho que entregué, le dio una toalla. La tomó con los dedos. Cepillando el mío frío y húmedo, corrió el pásele una toalla por la cara a través de su cabello, y exhalado no significaba irrumpir, como esto dijo con voz más suave. Ahora solo él dejó de sacudir la cabeza. Me senté al borde del sofá mirándolo. Está bien. Un golpe de silencio miró hacia el pasillo. Está dormido. Asentí, sí, otro silencio más largo. Esta vez la lluvia golpeó más fuerte. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas. Ethan suspiró mirando abajo en sus manos. Es gracioso que solía tormentas de amor cuando era niño. Mi papá y me sentaba en el porche a mirar. Él diría que las tormentas te muestran lo fuerte, lo suficiente para durar. Él resopló sin aliento. Y no creo que alguna vez realmente entendí lo que él no quiso decir. Hasta ahora lo vi él, la luz de las velas parpadeando contra su... Las tormentas faciales te muestran lo suficientemente fuerte para durar. Murmuré, sus ojos levantados a el mío. Es un lento movimiento de cabeza. Sí. Algo en mi pecho apretado se inclinó hacia adelante, codos de rodillas frotándose las manos, como si él estuviera tratando de calentarse. Se fue mucho, dijo. Finalmente, mi esposa me sabía que todos en el vecindario. ¿Ella viaja por trabajo?, dije sin embargo. No era una pregunta que sus labios presionaran en una delgada línea. Sí, exhaló a través de su nariz.
Eso es lo que le digo a la gente, algo en la forma en que dijo que hizo que mi giro de estómago. Me tragué a Ethan con los ojos, conocí a la mía. ¿Alguna vez lo sientes su voz? Estaba apenas por encima de un susurro. Ese tipo de solo las palabras se asentaron entre nosotros, pesadas e inamovible. Podría haber mentido, podría le he dicho que no sabía lo que él quise decir, pero lo hice, lo supe en la tranquilidad noches, en los espacios entre palabras dejadas. No dicho en la forma en que había comenzado a sentir como un fantasma, en mi propia casa, asentí. Él. Me miró su expresión ilegible, algo parpadeando detrás de sus ojos. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado espeso y el trueno sacudió la casa. Ne. Ninguno de nosotros se movió, ninguno de nosotros habló. Pero en ese momento, a la luz de la vela luz, en el silencio entre nosotros, que conocí, y él también me dije a mí mismo que era solo ser amable. Eso es todo lo que era un vecino, atrapados en la tormenta. Un poco de calor a pequeña luz. Nada más que mi corazón estaba corriendo. Podía oírlo, sentirlo golpeando en mi pecho, en mi garganta, en el pulso de mi muñeca, mientras buscaba otra vela. El resplandor parpadeante apenas contuvo el casting de la oscuridad, largas sombras cambiantes a lo largo de las paredes. Ethan se sentó frente a mí, con los codos quietos descansando sobre sus rodillas. Su mirada fija en el suelo. Sus dedos se frotaban distraídamente el uno contra el otro. Como él estaba tratando de darle sentido a algo, él no podía decirlo en voz alta y yo estaba hiperactiva. Consciente de él, cada movimiento, cada respiración, la lenta subida y bajada de sus hombros. Los mechones húmedos de cabello se encrespan en el bordes, la forma en que su mandíbula apretaba cada el trueno del tiempo. Retumbó por la casa. Y no estaba solo mirándolo, estaba sintiendo. Él estaba mal, yo estaba casado, él estaba casado, pero a mi cuerpo no parecía importarle, mi piel zumbaba viva de una manera que yo no se había sentido en años, como algo latente. Acababa de empezar a moverse, estiramiento, despertar de un largo sueño. Y buscó otra vela, y él también nuestras manos rozaron una pausa, una mirada. Y debería haberme alejado más rápido, debería se han reído de él, han hecho algo fuera de lugar. Comentarios sobre manos torpes o tormenta. Nerviosismo, pero no sus dedos, me detuve contra el mío solo por un segundo. Apenas hay apenas nada, y sin embargo sentí como si todo el calor se arrastrara por mi columna vertebral, extendiéndose a través de mi pecho, tirando bajo en mi estómago. No era nada, y fue demasiado. Tiré hacia atrás rizando mis dedos en mi palma. El aire entre nosotros cambiado. El ex aclamó lento. Estable su, los ojos parpadearon ante la búsqueda mía ilegible. Tragué con fuerza mirando hacia otro lado. ¿Fue solo la tormenta haciendo todo? Me siento más intenso o estaba despertando. Después de años de sentirme entumecido, pensé sobre mi esposo solo en nuestra cama convertido lejos de mí. Como siempre pensé en la forma en que solía tocarme, como, en algunos puntos, en que había comenzado a sentirse más como una obligación que un deseo. Pensé sobre las noches que pasé, mirando el techo, preguntándose si esto era exactamente lo que el matrimonio se convirtió en. Ethan cambió en su asiento, atrayendo mi atención de nuevo hacia él. Su expresión había cambiado más suave, algo cercano a la comprensión, acomodándose en sus rasgos como él sabía, como si él hubiera estado allí. También el candelabro. La luz parpadeó, echando su rostro hacia adentro. Sombras por un momento. El mundo entero nos sentimos pequeños, solo nosotros dos. Solo este momento, y no sabía si lo quería, para terminar con un destello de rayo atravesado la oscuridad, iluminando el rostro de Ethan por solo un segundo. Sus ojos estuvieron sobre mí, no de la manera casual en que la gente mira el uno al otro durante una conversación.
no en la forma en que los vecinos miran al pasar. Esto era otra cosa que estaba enfocada, persistente, intencional, que debería tener. Miró hacia otro lado, pero yo no miré su mirada. Parpadeó hasta mis labios. El calor se arrastró hasta mi cuello. Mi pulso martillado, me despejé mi garganta rompiendo el silencio. Debería traernos algo de beber. Y me paré demasiado rápido, mis piernas inestables debajo de mí. El aire se sentía espeso y pesado. Se movió hacia la cocina, lejos de la piscina, lejos de lo que se había asentado entre nosotros. Pero él siguió. Pude oír sus pasos detrás de mí, lentos, y me di mi aliento atrapado. Cuando alcancé por un vaso del armario, estaba más cerca de lo que antes podía sentir su presencia. Antes de que lo viera cálido y radiando por detrás de mí, me di la vuelta y él estaba justo ahí sin tocarme, no diciendo una palabra, solo allí mirando, esperando el aire entre nosotros. Apretó la vela en el mostrador. Parpadeaba el espacio. Se sentía demasiado pequeño presionándonos juntos, a pesar de que no nos estábamos tocando. Tragué la mano para otro vaso él. ¿También se cepillaron los dedos que pude haber tenido? Me alejé. Debería haberme alejado, pero yo no congelé su mano, no mueve otro destello de relámpago. Iluminó la habitación seguido de un estruendo bajo del trueno. Ninguno de nosotros habló, la respiración era lenta, la mía profunda también. Rápido, demasiado inestable. Sus dedos aún húmedos de la lluvia apenas rozó mi piel, solo un susurro de un toque, pero lo sentí en todas partes y luego se acercó no mucho, lo suficiente como para que el aire entre nosotros desapareció lo suficiente como para que yo podía sentir su aliento cálido contra mi piel. Su voz era baja, áspera. Dime qué ve. Abrí la boca, no me salió nada. Necesitaba decirlo, necesitaba terminar con esto. El marido estaba en la habitación contigua durmiendo. Sin darse cuenta de que Ethan seguía esperando, todavía cerrar mi corazón se aceleraba. Dile que se vaya. No lo hice porque en ese momento no lo hice. Quiero que se estrelle repentinamente afuera, destrozado en el momento en que una rama pesada se rasgó. Suelto por el viento, golpeado contra el casa con una fuerza que sacudió el Windows. Aspiré un aliento agudo. Ethan retrocedió no mucho, solo unos centímetros. Pero fue suficiente para el hechizo, para romper, para que el aire entre nosotros se adelgase. Sus manos se curvaron en puños a los costados. Su mandíbula se tensó por un largo segundo. Ninguno de los dos habló. La tormenta rugió a nuestro alrededor, traqueteando a través de las paredes, haciéndose eco del caos dentro de mí. Mi pulso estaba salvaje. Mi aliento superficial aún podría siente el calor de él como él lo había hecho. Flotaba tan cerca de la forma en que su voz se quedó en mi cabeza. Dime que me vaya. Debería haberlo dicho. Entonces debería haberlo hecho. Lo dije antes, pero ahora no había pregunta de la que había estado a segundos de distancia, tomando una decisión que no pude deshacer segundos, lejos de algo que no pude recuperar mis dedos. Agarraron el mostrador detrás de mí, mientras me obligaba a mirarlo. La expresión había cambiado. La intensidad en sus ojos se habían oscurecido, reemplazados por algo más. Un parpadeo de algo cerca de arrepentirse, o tal vez algo más cerca de la moderación. Exhaló lentamente. Ninguno de nosotros se movió. Ninguno de nosotros sabía qué decir. La casa se sentía más fría. Ahora el momento que se había quemado entre nosotros, hace apenas unos segundos, ya se estaba desvaneciendo, ya se está convirtiendo en algo tácito, algo que ninguno de nosotros podría nombrar. Me mojé mis labios, mi voz. Apenas te susurra, debería irse. Ethan no se movió al principio, Sue. La mirada sostuvo la mía buscando, vacilando. Entonces finalmente asintió con una lenta comprensión. Asiente con la cabeza, no enojado, no sorprendido como lo había hecho, ya sabía cómo terminaría esto.
Él retrocedió de nuevo, luego otro paso y luego, sin decir una palabra más, se volvió y salí de la cocina y me quedé congelado escuchando el suave arroyo de la puerta principal cuando se abrió, escuchando cómo hizo clic detrás de él. Dejé sin aliento, no me di cuenta de que había estado sosteniendo la casa. Estaba en silencio de nuevo, excepto por la tormenta, y la tormenta dentro de mí estaba lejos de terminar. Me incliné contra el mostrador, mis manos agarrando el borde como si fuera lo único sosteniéndome. Mis dedos estaban sacudiéndome la respiración. Llegó demasiado rápido, demasiado superficial. El aire se sentía diferente, ahora más frío, más pesado. El calidez que había llenado el espacio justo hace unos momentos se fue reemplazado por algo más silencioso, algo más oscuro. Apreté mis ojos cerrados tratando de estudiarme a mí mismo, pero vinieron los whiffs corriendo en ¿qué pasaría si mi esposo se hubiera despertado? ¿Y si no me hubiera detenido? ¿Y si eso? Rama no se había caído. Todavía podía sentir el fantasma de la presencia de Ethan, el calor de él tan cerca de la forma en que su aliento había rozando mi piel. Mi cuerpo aún recordé la forma en que se había inclinado él, cómo había querido más, como yo había dudé el tiempo suficiente para hacerlo claro. Me dije a mí mismo que había hecho lo correcto. Cosa. Le había dicho que se fuera, pero lo había dejado. Llegar tan lejos, y eso fue casi peor que yo me obligué a moverme para alejarme del mostrador para cruzar la habitación. Incluso aunque mis piernas se sentían débiles debajo de mí, me encontré en la ventana antes de podría detenerme a mí mismo. Ethan estaba caminando, cruzando la calle. Su cabeza ligeramente inclinó las manos metidas en los bolsillos. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándolo todo de nuevo. Él no corrió. Él no se apresuró. Y él no miró hacia atrás. Debería haberlo hecho. He sido aliviado, en cambio. Mi estómago se retorció. Me aparté de la ventana con los ojos cayendo en el pasillo, en la puerta de mi dormitorio. La puerta seguía cerrada. Él estaba todavía dormido, completamente inconsciente del contraste entre los dos hombres, uno caminando lejos en la noche, el otro durmiendo profundamente en la habitación de al lado. Me golpeó como un peso en mi pecho. Mi esposo, el hombre que había construido una vida con el hombre que tenía que ser fiel. No tenía idea de lo que acababa de sucedió bajo su propio techo. Él no sé que me había parado en la cocina con otro hombre sin aliento y temblando de que había dejado crecer el aire lleno de algo peligroso que yo había dudado el tiempo suficiente para probar a mí mismo que una parte de mí lo quería. El mostrador para cruzar la habitación. Incluso aunque mis piernas se sentían débiles debajo de mí, me encontré en la ventana. Antes de podría detenerme a mí mismo. Ethan estaba caminando cruzando la calle. Su cabeza, ligeramente, inclinó las manos metidas en los bolsillos. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándolo todo de nuevo. Él no corrió, él no se apresuró. Y él no miró hacia atrás. Debería haberlo hecho. He sido aliviado, en cambio. Mi estómago se retorció. Me aparté de la ventana con los ojos cayendo en el pasillo, en la puerta de mi dormitorio. La puerta seguía cerrada. Él estaba todavía dormido, completamente inconsciente del contraste entre los dos hombres. Uno caminando lejos en la noche, el otro durmiendo profundamente en la habitación de al lado, me golpeó como un peso en mi pecho. Mi esposo, el hombre que había construido una vida con el hombre que tenía, que se fiel, no tenía idea de lo que acababa de sucedió bajo su propio techo. Él no sé que me había parado en la cocina con otro hombre sin aliento y temblando de que había dejado crecer el aire lleno de algo peligroso que yo había dudado el tiempo suficiente para probar a mí mismo que una parte de mí lo quería, y Ethan sabía que los dos sabíamos que estaba envuelto. Mis brazos alrededor de mí mismo, como pude, de alguna manera mantener todo en detener el culpa de establecerse más profundamente.
porque esto no era nada en lo que me había metido algo peligroso, algo que no pude pretender que no fue una infidelidad emocional real. Y a veces eso podría ser tan destructivo como lo real, en lo que me senté en la mesa de la cocina mirando al vela parpadeante, mis dedos trazando el borde del vaso de agua intacto enfrente a mí. Mi mente no disminuiría la velocidad. ¿Fue real? ¿O fue solo el soledad? La tormenta había creado un mundo de su propia. Una noche fuera de la realidad donde el tiempo se difuminó, donde el silencio hizo emociones más fuertes, donde la distancia entre dos personas podrían encogerse hasta que fuera casi nada. Pero ahora la tormenta era pasando y yo no sabía lo que quedaba detrás. ¿Ethan sintió lo mismo o lo tuvo? Solo ha sido el momento una cosa fugaz impulsado por la oscuridad. La lluvia, la tranquilidad de una casa vacía, o si hubiera estado esperando esto, tanto como lo había hecho, pasó una mano por mi cabello, exhalando temblorosamente. La culpa se estaba asentando ahora como una sombra que no podía sacudir, no lo había hecho. Hice cualquier cosa, no realmente, pero tuve, quería, y eso fue suficiente. Eché un vistazo hacia el pasillo, hacia el cerrado puerta del dormitorio. Mi esposo todavía estaba allí, todavía durmiendo, todavía completamente inconsciente. ¿Se habría dado cuenta si no hubiera venido? A la cama le habría importado el pensamiento corte más profundo de lo que quería admitir. Trató de recordar la última vez que tuvo. Me miró de la manera en que Ethan tuvo la última tiempo, en que su voz se había apagado. Con algo tácito, la última vez que su toque tuvo, se demoró como si tuviera miedo de dejarlo ir. No podría recordar cómo solía hacerlo para hacer las noches tranquilas, llenas de conversaciones susurradas, de la forma en que solía hacerlo para llevarme a sus brazos sin decir una palabra solo porque quería ir a algún lado en el camino, todo eso se había desvanecido. Ahora vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, pero había una distancia entre nosotros más ancho que cualquier tormenta. Ethan, a hombre que era prácticamente un extraño, me había hecho sentir visto de una manera que el esposo no lo había hecho en años. Y ese fue el verdadera traición. ¿No era el momento? En la cocina no como nuestros dedos había cepillado, pero el hecho de que alguna parte de mí había querido ese momento más que yo, quería arreglar lo que estaba roto en mí. ¿Podría el matrimonio volver al camino? Las cosas eran. Si siquiera quería el silencio en la casa, se sentía más pesado, ahora presionando sobre mí el peso de todo lo que no había dicho, todo lo que había ignorado, todo lo que había sentido, pero nunca expresó. Pensé en Ethan Primeners. Lo volvería a ver a la luz del día en el ritmo normal de la vida en el buzón, en la acera de manera informal. Los vecinos lo hacen con sonrisas educadas y pequeña charla. Pero los dos sabíamos la tensión no desaparecería solo porque la tormenta había pasado. Todavía estaría allí persistiendo bajo la superficie tácita, esperando que algunas elecciones lo cambien todo y algunos nunca se hacen, pero ellos todavía dejó una marca que me senté allí en el tenue luz de velas. Mis pensamientos enredaron mi pulso aún desigual. La casa estaba en silencio, ahora la tormenta se desvanece en la distancia, pero dentro de mí algo más había comenzado, algo que no podía recuperar. Que tenía le dije a Ethan que se fuera, pero yo también había esperado. Mucho tiempo había dejado que el momento se extendiera. El silencio habla por mí, deja que la vacilación permanece en el aire entre nosotros. Y esa vacilación significaba algo que no estaba ciego a eso, no era inocente, porque la verdad es que no fue solo Ethan. Esa noche también fui yo, y ahora se quedó con el peso de la misma, la sabiendo que había querido algo que no debería haberme permitido a mí mismo. Apóyate en la sensación en lugar de tirar lejos de él, que un solo segundo más, una sola respiración más cerca.
y todo hubiera sido diferente, ¿qué harías tú? ¿Alguna vez has estado en un momento así, donde una sola opción podría cambiar todo, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto borrosos, tan silenciosamente, lentamente, que ni siquiera te diste cuenta? Estábamos pasando por encima de él hasta que fue demasiado tarde. Hablemos en los comentarios, no juicio, solo conversaciones reales. Y si te encantan las verdaderas historias crudas de la vida real, que hacerte cuestionar, sentir y reflexionar, no olvídate de dar me gusta y suscribirte, porque a veces las historias más poderosas no son los que son fáciles de decir. Algunas tormentas pasan, otras dejan cicatrices y algunos permanecen en los espacios intermedios, lo que casi sucedió y lo que nunca sucederá. Volveré a ver a Ethan y la próxima vez no sé si seré lo suficientemente fuerte como para aléjate.